que nos ilumine con este tema de la Sagrada Escritura. Vamos a darle la palabra y un fuerte aplauso al Padre Jaime. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pues gracias por la invitación que me hicieron para ser partícipe de esta semana bíblica aquí en la parroquia. Pues muy contento de poder estar con ustedes reflexionando sobre la palabra de Dios. Y como ya han de haber visto en la diapositiva, el tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy será la esperanza en el discípulo. Vamos a reflexionar especialmente sobre este tema de la esperanza, que es un tema que se encuentra pues muy presente en la vida de la Iglesia Universal, ya que nos encontramos en este año jubilar ordinario 2025, en el que el Papa Francisco, de feliz memoria, nos invitaba a reflexionar sobre la esperanza con el lema que seguramente ustedes ya bien conocen: peregrinos de la esperanza. Y precisamente por ello, nosotros como Escuela Bíblica quisimos reflexionar en base a la esperanza bíblica. Y por eso el día de hoy quisiera reflexionar con ustedes juntos la esperanza específicamente en el discípulo. La esperanza que nosotros como discípulos del Señor debemos de tener presente, cómo la debemos de realizar, cómo la debemos trabajar y cómo, sobre todo, la debemos compartir a los demás. De eso se trata la reflexión que haremos el día de hoy sobre la esperanza en el discípulo. Y nos basaremos sobre todo en la figura del diácono Felipe, una figura que se encuentra presente en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, y que a partir de un pasaje en el capítulo 8 que más adelante vamos a leer, pues vamos a poder reflexionar sobre la esperanza en el discípulo a través de este pasaje con el diácono Felipe. Pues bien, sin más preámbulos, me gustaría iniciar, solo que me voy a pasar para acá para ir dándole a las diapositivas. Y quisiera que iniciáramos juntos con esta oración inicial. Los invito a que nos pongamos en pie y, si se alcanza a ver, juntos vayamos diciendo esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y permanece en nosotros. Dígnate penetrar en nuestro interior. Enséñanos lo que hemos de hacer, por dónde debemos caminar, y muéstranos lo que debemos practicar, para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Sé tú el único inspirador y realizador de nuestras decisiones. Tú, el único que con Dios Padre y su Hijo posees un nombre glorioso. No permitas que quebrantemos la justicia. Tú, que amas la suprema equidad, que la ignorancia no nos arrastre al desacierto, que el favoritismo no nos doblegue, que no nos corrompa la acepción de personas o de cargos. Por el contrario, únenos eficazmente a ti, solo con el don de tu gracia, para que seamos uno en ti y en nada nos desviemos de la verdad. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo la justicia, moderados por la piedad, para que hoy,
nuestras opiniones en nada se aparten de ti, y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. Pueden tomar asiento. Pues bien, como les decía al inicio, vamos a reflexionar sobre la figura del diácono Felipe en este momento en Hechos de los Apóstoles, en el que él se dirige a una ciudad de samaritanos. Vamos a reflexionar en ello para a partir de ahí hacer nuestra meditación sobre la esperanza en el discípulo. Entonces tenemos aquí la cita bíblica que nos va a estar guiando a través de todo este tiempo de reflexión. Es Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8. Nos vamos a saltar la parte que habla de Simón el mago y nos vamos hasta el versículo 14 al 17. Estos serán los versículos que en la palabra de Dios estaremos reflexionando el día de hoy. Si alguien me ayuda, de los que estamos aquí, a leer esta lectura. Lectura de la palabra. Los que habían dispersado fueron por todas partes predicando la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paráclitos y cojos se quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Al enterarse de los apóstoles que estaban en Jerusalén de Samaria, habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Muchas gracias. Pues bien, acabamos de escuchar este pasaje que, como les decía, en el que Felipe se dirige a los samaritanos y los samaritanos reciben el Espíritu Santo, como lo acabamos de escuchar hace un momento. Pues bien, quisiéramos que esta reflexión se basara en un famoso método teológico llamado ver, juzgar y actuar. No sé si han escuchado de este método, pero es un método teológico muy conocido, sobre todo utilizado aquí en Latinoamérica, y a través de él vamos a reflexionar sobre la esperanza en el discípulo desde esta escena, este acontecimiento del diácono Felipe. Pues bien, vamos a comenzar con el ver. Y los voy a invitar a que, formando pequeños grupos ahí como están en las bancas, podamos compartir un momentito, es un momento rápido, en el que platiquemos sobre cómo vemos la evangelización en la parroquia, en la comunidad. Sobre todo, recuerden que Felipe en el pasaje va hacia los samaritanos, es decir, aquellos que no han escuchado la palabra de Dios. Y entonces
identifiquemos, por así decirlo, las fortalezas y debilidades de quiénes son los samaritanos de hoy. ¿Quiénes son estos samaritanos a los que aún no se les predica el Evangelio, o que ya predicándoles aún no reciben el don del Espíritu Santo, como le pasó a estos samaritanos? Entonces los invito a que en unos minutitos, allí con los que se encuentran alrededor en las bancas, puedan platicar un poco acerca de esta idea. ¿Cómo vemos la evangelización en la parroquia y quiénes son estos samaritanos de hoy? ¿Qué debilidades y fortalezas tenemos hacia estos nuevos samaritanos en nuestra comunidad parroquial? Muy bien, pues vamos ya cerrando este momento.
Muy bien. Pues bien, hemos comenzado identificando esta nueva Samaria. Es interesante el movimiento que tienen los discípulos en el mundo, en la provincia de Palestina en tiempos de Jesús, porque los discípulos comienzan a evangelizar gracias a muchos factores que se van dando a lo largo de pues los lugares donde estaban. Y uno de los factores principales que hace que se propague el cristianismo es, irónicamente, la persecución que reciben los primeros cristianos. Porque es la persecución contra los cristianos lo que hace que estos dejen el lugar donde viven, donde se encuentran, y tengan que ir a radicar a otra ciudad. Al radicar y al llegar a una nueva ciudad, se establecen y empiezan a predicar a nuevas personas que aceptan el evangelio del Señor. Así es como empieza la misión en los primeros cristianos. La misión de los primeros cristianos es una misión, digámoslo así, forzada, porque tienen que huir, tienen que irse a otro lugar y establecerse en otro lugar, y a partir de ahí comienzan su proceso misionero de evangelización. Lo novedoso, por ejemplo, de los viajes misioneros de San Pablo es precisamente que es por decisión propia, o bueno, no propia, sobre todo en el primer viaje, sino de la misma comunidad. La comunidad antioquena decide enviar a Bernabé a un viaje misionero sin que haya persecución. Bernabé va a Tarso, donde ya conocía a Pablo, y le dice, lo invita a unirse a esta misión. Eso será lo novedoso en los viajes misioneros, y que después Pablo, en su segundo y tercer viaje, decidirá por cuenta personal ir y realizar estos viajes misioneros. Pero al inicio, la misión se realiza porque los cristianos son perseguidos, y entonces tienen que ir a lugares que tal vez de otra manera nunca hubieran llegado. Y Samaria es uno de esos lugares. Samaria es un lugar no muy aceptado por los judíos, precisamente no solo por el problema histórico que tienen con los samaritanos, sino porque ya ven a los samaritanos como personas que son eclécticos en la religión, es decir, que han tomado costumbres de pueblos paganos y las han adquirido, las han plasmado en su Torah, en su Pentateuco, el famoso Pentateuco samaritano. Un Pentateuco, una Torah que no es igual que la Torah hebrea de los judíos. Y esto hace que estén separados. Si bien los samaritanos no pueden considerarse paganos porque ellos conocen a Dios y conocen la historia de la salvación que Dios ha estado escribiendo en el pueblo de Israel, sí han terminado por mezclarse con tradiciones paganas, religiosas, que han terminado finalmente en una especie de religión ecléctica entre el judaísmo y las religiones paganas, cananeas, alrededor de la tierra de Samaria. Y por eso los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Los judíos
trataban de evitar a los samaritanos precisamente por ello. Lo interesante es que Samaria se encuentra geográficamente entre Galilea al norte y Jerusalén al sur. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo debe pasar por ahí cada vez que va a Jerusalén, que como buen judío debió haber ido varias veces al año, y finalmente por eso los apóstoles decidirán ir a Samaria. ¿Qué es lo que provoca que Felipe vaya a Samaria? Si leyéramos el capítulo 7, ustedes recordarán que Hechos capítulo 7 habla de la muerte de San Esteban, el primer mártir. Acaba de morir Esteban, y esa muerte es la que provoca que los cristianos quieran huir. Es lógico, acaban de matar a un cristiano, a Esteban, y seguramente se iban a ir contra otros. De hecho, más adelante, iniciando el capítulo 9, Pablo, va a recibir la famosa carta credencial para dirigirse a Damasco y allá ver quiénes están siendo de esta famosa secta, que todavía no se llaman cristianos, les llaman los seguidores del camino, y conociendo quiénes son estos seguidores del camino, se los traiga prisioneros a Jerusalén para que los enjuicien en Jerusalén. Entonces, este es el contexto en el cual Felipe, que también acaba de ser nombrado diácono en el capítulo 6, decide ir a Samaria, bajar a Samaria. Y me van a decir, ¿por qué bajar? Si acaba de decir Padre que Jerusalén está al sur y Samaria está al norte. Porque Jerusalén está en alto y Samaria está al nivel del mar, es desierto, semidesierto. Galilea también es montañoso. El lago de Galilea vuelve a bajar 400 metros bajo el nivel del mar. Finalmente, la Tierra Santa, la provincia de Palestina en tiempos de Jesús, es una tierra de sube y baja. ¿Sí? Quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa sabrán a lo que me refiero. Entonces, por eso se dice que Felipe baja a Samaria. Geográficamente va al norte, pero baja porque tiene que bajar la montaña de Jerusalén y dirigirse hacia esta tierra de Samaria, que es llana, que está más o menos a nivel del mar. Pues bien, esto es lo que provoca que Felipe se dirija hacia allá, vaya hacia los samaritanos, y es lo que provoca que empiece entonces una nueva visión de lo que debe ser la esperanza del discípulo, una esperanza que debe estar puesta en la difusión del Evangelio. La esperanza del discípulo debe forjarse y crecer en el deseo de que la palabra de Dios sea conocida y reconocida en todas partes, hasta los confines del mundo. Esta famosa frase que reciben los apóstoles cuando Jesús asciende al cielo, que se le dice confines del mundo porque el confín del mundo en la época antigua era España, Portugal ahora, porque allí recuerden que la tierra pensaban que era plana y después de esas tierras pues ya se caía al vacío.
Entonces, cuando Jesús los manda al confín del mundo, es como si les dijese: vayan y anuncien el Evangelio hasta España, Portugal, que en ese tiempo no existía España, Portugal como países, pero bueno, para que entendamos geográficamente a lo que me refiero. Ese era el deseo de Pablo. Pablo va a querer llegar hasta allá. Pero bueno, ya no sigo en esto porque pues tampoco son clases de San Pablo, ¿verdad? Entonces, esto provoca, este contexto de la muerte de Esteban provoca que Felipe decida bajar a Samaria y dirigirse hacia los samaritanos. Pues bien, yo los invito a que pensemos en un signo que nos va a ayudar a reflexionar sobre esto. Pensemos en un vaso. Imaginémonos un vaso. El vaso, un vaso vacío, sin nada. Un vaso vacío está cumpliendo su misión. Un vaso que no contiene nada está cumpliendo la esencia por lo cual ha sido creado. ¿Para qué se crea un vaso? Para que contenga algo, generalmente un líquido. Si el vaso está vacío, el vaso entonces no está cumpliendo su misión. El vaso cumple su misión cuando se llena de agua. Cuando el vaso se llena de agua, entonces está cumpliendo su misión. Un vaso vacío no puede cumplir su misión. Un vaso tiene que llenarse. El problema de llenar un vaso es que cuando llenamos un vaso, el recipiente que lo está llenando generalmente pierde agua, o el contenido. En este caso vamos a pensar en agua. Vamos a pensar en 2 vasos de agua. Si yo tengo un vaso lleno y le paso agua al vaso vacío, ¿qué le va a pasar al vaso lleno? Se vacía, ya no va a estar lleno. Aunque lo deje a la mitad, para que el vacío esté a la mitad, de todos modos ya el vaso no está lleno. Antes estaba lleno y ahora no. Así se pudiera entender que entonces un vaso, cuando está lleno, quisiera permanecer lleno, porque de esa manera cumple su misión plenamente. Con la fe del cristiano, del discípulo, no pasa así. Cuando el cristiano, el discípulo, pasa el agua, que es la gracia de Dios, que es el Evangelio, a otro vaso que no la contiene, el agua del discípulo no mengua, permanece. A eso se refería Jesús cuando le dice a la samaritana que Él es la fuente del agua viva y que quien vaya a Él nunca tendrá sed, porque el agua de la gracia de Dios que todos contenemos en nuestra alma, en la medida en la que lo compartimos, no mengua como en el vaso de agua. El agua de la gracia de Dios, del Evangelio, siempre permanece viva, llenando, de tal manera, y díganme si no, que a veces cuando nosotros compartimos algo, sobre todo espiritual, terminamos más llenos y bendecidos de lo que pudimos haber llenado o bendecido a quien ayudamos espiritualmente. Porque en la medida en la que nosotros compartimos el agua de la gracia de Dios, del Evangelio que tenemos dentro,
esa agua se revitaliza. No solo se repone, sino que se mejora, se hace de mayor calidad. Y por eso les digo que no pasa como en un vaso. En la medida en la que nosotros pasamos el agua del Evangelio, de la gracia de Dios, a los demás, en nuestra casa, en nuestra cuadra, en la comunidad, en la parroquia, en el trabajo, en la medida en la que vamos compartiendo eso, el agua va creciendo dentro de nosotros. Pues bien, con este signo del vaso de agua, que debe estar lleno para cumplir su misión y que debe compartir el agua de la gracia del Evangelio, pasemos al segundo momento, que es la meditación, o como en el método que les decía, es el segundo paso, juzgar. Vamos a volver a leer el pasaje para volverlo a traer a la memoria, para volverlo a recordar, y a partir de esta segunda lectura comenzar a desmenuzar la palabra de Dios. Los que se habían dispersado, allí se está refiriendo, como ya les decía, a estos cristianos que por la muerte de Esteban quieren y deciden irse a otro lugar por miedo a que también los puedan matar. Fueron por todas partes predicando la palabra, haciendo esta misión forzada, podemos decirlo así. Felipe, que es uno de estos, bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Es interesante que Lucas no se preocupe por especificar qué ciudad específica de Samaria. Samaria es una región, ¿sí? Vamos a decirlo así, es como un estado. Entonces, ¿a qué ciudad, diríamos ahora, a qué municipio, a qué parroquia específicamente fue Felipe? Es interesante que Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, no quiere especificarlo, como si quisiera más bien hacer una incidencia en el hecho de que son samaritanos. No importa la ciudad, lo que importa es que son samaritanos, con lo que ya sabemos eso significa. Entonces Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Vean cómo Felipe utiliza el mismo método de evangelización de Jesús, que debe ser el mismo método de evangelización de nosotros. Los que escuchan la predicación oyen, pero no solo oyen, ¿qué más hacen? Ven y oyen. ¿Qué ven? No ven a una persona que les está predicando, ven a una persona que vive el evangelio que les está predicando. ¿Qué se decía de la primera comunidad de cristianos en Jerusalén? Los veían y ¿qué decían? Mira cómo se aman. Igualito que dicen aquí en la parroquia de San Juan Bautista en Cadereyta, ¿verdad? Vean cómo se aman. La esperanza del discípulo debe ser una esperanza que crea comunidad, que crea unidad, que crea fraternidad. La esperanza del discípulo está puesta en querer ser como la primera comunidad cristiana, forjar una comunidad en la que todos se aman y todos se cuidan unos a otros. Por eso los samaritanos, cuando ven a Felipe
y escuchan lo que les está anunciando, ven el estilo de vida que tiene. Y ya especifica Lucas. ¿Qué ven? Ven que de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Es decir, veían cómo el Evangelio de Cristo está transformando la vida de las personas. Cuando un discípulo, cuando tú y yo compartimos una palabra de esperanza a alguien que lo necesita, es como si transformara, más bien no es como, transformamos su vida. Es como si teniendo una enfermedad física se la curáramos. Cuando vamos y escuchamos y damos palabras de conforto a alguna persona que está padeciendo una dificultad, estamos realizando signos y prodigios, tal vez no tan espectaculares como los apóstoles o los primeros cristianos, pero siguen siendo signos y prodigios que la gente que los recibe lo ve y les reconforta el alma. Y entonces dicen, es verdad, porque esta persona no solo me habla de Cristo, sino que además me comparte a Cristo, que es capaz de transformar la vida, que es capaz de transformar el corazón. Esa es la esperanza del discípulo, que sabe que el Evangelio del Señor transforma la vida de los demás. Es muy triste descubrir a un discípulo que después de muchos años vaya perdiendo esta capacidad de descubrir en la palabra de Dios la fuerza transformadora. Qué triste es ver a un discípulo que por el paso del tiempo vaya perdiendo la capacidad de asombrarse ante la fuerza transformadora de la palabra de Dios. Porque a veces nosotros, bueno, aquí no, en otras parroquias, menguan la fuerza de la palabra de Dios, como si la palabra de Dios no tuviera en sí misma la fuerza transformadora, como si al leer y predicar un pasaje del Evangelio o de la Sagrada Escritura, sea cual sea, esta lectura no tenga una fuerza penetrante como una espada de dos filos que atraviesa el alma. A veces me preguntan algunos servidores parroquiales, padre, ¿y qué voy a dar de formación ahora? Tenemos un libro que siempre es novedoso, en el que siempre podemos tener algo nuevo. A veces andamos buscando ideas de aquí y de allá que no son malas, que ayudan, pero que finalmente a veces como que relegamos la palabra de Dios. No, pues es que esa pues se lee en misa, ya la escuchamos en las misas, ya es suficiente. No, esta palabra es la espada de dos filos que atraviesa el alma. Es la palabra que cuando la escucha, la lee San Agustín, se convierte. Es la palabra que transforma el alma, que tiene ese efecto, pero que a veces nos habituamos tanto a tenerla entre nuestras manos que ya la dejamos como cualquier cosa. ¿Saben cómo le llaman los judíos, y actualmente lo siguen haciendo, a su Sagrada Escritura, que bueno, es el Antiguo Testamento evidentemente? Ellos le llaman las letras que manchan las manos.
Les llaman así las letras que manchan las manos, porque evidentemente, sobre todo en la antigüedad, ahora ya no, tenemos ya tintas más sofisticadas, pero en la antigüedad la tinta era muy fácil que al tocar el papiro, el pergamino, se quedara un poco de tinta en la mano, ¿sí? De hecho, por eso los judíos después acostumbraron a utilizar, no sé si han visto, es como un palito que tiene una manita así, con un dedo así, y así es como ellos leen, para no tocar la letra sagrada, y no quitarle tinta. Pero ellos le dicen las letras que manchan las manos por dos motivos: por este motivo evidente, pero sobre todo porque ellos dicen, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, tiene que tocarme, tiene que adherirse a mí. No puedo yo estar frente a la palabra de Dios y permanecer igual, tengo que mancharme. La tinta de la palabra de Dios se tiene que impregnar en mí cuando me acerco a la letra sagrada. Esa puede ser una muy buena idea también para nosotros en nuestra reflexión personal, que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, esas palabras sean palabras, letras que se impregnen en nosotros, no solo porque las aprendamos de memoria, sino porque realmente se quedan en nuestro corazón y lo van transformando. Por eso hubo una gran alegría en aquella ciudad, evidentemente, porque la palabra de Dios comienza a transformar sus vidas. Entonces, al enterarse los apóstoles, sobre todo Santiago y Pedro, que son los apóstoles principales que Lucas menciona siempre que están en Jerusalén, paréntesis, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, porque es los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro es el personaje principal de la primera parte de Hechos y Pablo es el personaje principal de la segunda parte de Hechos. Por eso le llama Lucas a su libro Hechos de los Apóstoles. No es de los 12 apóstoles, es Hechos de Pedro y Pablo, de los apóstoles. Cuando se enteran los apóstoles, Santiago y Pedro, que estaban en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, dos de los 12 que van. ¿Y qué hacen estos apóstoles? Oran por ellos y les imponen las manos. Hacen algo que en su ministerio apostólico solo podían hacer ellos, y no podía hacer el diácono Felipe ni ningún misionero: darles al Espíritu Santo. Los habían bautizado, sí, pero faltaba el Espíritu Santo que descendiera en ellos. Cuando llegan los apóstoles, les imponen las manos y entonces desciende el Espíritu Santo sobre estos samaritanos. Y entonces el Espíritu Santo termina de transformar la vida de todos estos que aceptaron la palabra de Dios. Y entonces fíjense cómo de la esperanza de Felipe en predicar el Evangelio se multiplicó a la esperanza de los apóstoles y finalmente a la esperanza de estos samaritanos, que ya no son samaritanos, ahora son cristianos, y que seguramente ellos siguieron predicando el Evangelio de Cristo en su ciudad o en algún otro lugar. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces empieza la lectura diciendo que los que se habían dispersado fueron por todas partes predicando la palabra de Dios. Ya un poquito hablé de esta cuestión de Esteban, del contexto en el que se encuentran, de lo que significa esta dispersión y el por qué los primeros cristianos tienen que dispersarse, irse por todas partes. Lo interesante, hermanos, es que
ante la persecución que sufren y que por eso huyen, los primeros cristianos no se quedan callados. Los primeros cristianos deciden, a la ciudad a la que llegan, seguir anunciando la palabra de Dios. Entonces no están huyendo por cobardía, porque pudiéramos decir, ay, qué cobardes, ¿para qué huyen? Que se queden y que los maten martirizados. No, recordemos que para nosotros los cristianos la vida es un bien que se tiene que procurar y cuidar, y la propia vida también. No es que nosotros vayamos a la boca del lobo. Ya, si el caso se da que nos encontramos en la disyuntiva entre entregar la vida, será otra cosa, pero no hay que ser tampoco tan, ¿cómo se le llama a estas personas que se avientan al peligro? No tan temerarios, exactamente. No hay que ser tan temerarios. Hay que cuidar también el don de la vida propia y de los demás, porque es un don de Dios, y es lo que hacen los discípulos. Atraparon a a Esteban, pero entonces los discípulos deciden salir. Por eso Pedro iba a huir de Roma. Cuando se le aparece Jesús en el famoso y le hace la famosa pregunta de Quo vadis, ¿a dónde vas? Quédate, porque ahora te toca a ti. Pero ya fue que el Señor le dijo. Entonces, los discípulos no huyen por miedo, huyen para preservar el don de la vida propia y de los demás, y la muestra de esto es que a donde llegan anuncian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vuelves a hacer lo mismo que estabas haciendo acá, por lo que huiste. Es evidente que ¿qué va a suceder? Pues también en algún momento van a volver a atentar contra tu vida. De allí que los misioneros primitivos encontraron el famoso signo para identificarse sin que tuvieran que ser tan explícitos. Cuando alguien llegaba a una ciudad y era cristiano, pues las ciudades, gracias a la cultura romana, ya eso se había pasado a todo el imperio, y la provincia de Palestina ya lo sufría también, pues había graffiti. O sea, el graffiti no es de nuestro tiempo, ya desde la época romana existía. Y de hecho Roma era una de las ciudades más grafiteadas en tiempos antiguos. Entonces, en todo este graffiti, los cristianos encontraron un signo para identificarse: el famoso pescado, que es un acróstico. Pescado en griego se dice ichthys. Ichthys en acróstico, es decir, una letra sería la primera letra de otra palabra. Ichthys es Jesús Christos Hios Theou Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces el ichthys, el pez, el pescado, se convirtió en el acróstico de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y cuando un misionero llegaba a una ciudad y veía en la puerta un pescado, decía: ah, aquí vive un cristiano. Si pasaban los romanos o cualquier otra persona, decía: ah, aquí grafitearon. No entendían el signo, solo los cristianos entendían el signo. Y por eso el pez se convirtió en el signo más utilizado por los primeros cristianos, y después en la historia sustituyó al signo más elocuente de Cristo, que es más antiguo que el pez, que es el pelícano. El primer signo animal con el cual fue identificado Jesús fue el pelícano, porque el pelícano, se tiene la leyenda que
cuando el pelícano no encuentra comida para sus crías, él mismo se arranca su propia carne y se las da a comer a sus crías, y se pica en el corazón para que la sangre de su sangre puedan beber las crías y sobrevivan. De allí que ese fue el primer signo de Cristo. En la iconografía antiquísima de los primeros 3 siglos se encuentran pelícanos por doquier. Quien haya ido a Jerusalén actualmente, en el lugar donde se recuerda el cenáculo, la última cena, actualmente es de los judíos, antes fue una mezquita, y antes de la mezquita era una iglesia, la iglesia del cenáculo. Cuando llegaron los musulmanes, cuando llegó el Islam del siglo VIII, IX con los otomanos, destruyeron eso, destruyeron todos los signos cristianos, como lo hacían y hacen los musulmanes, y vieron un capitel pequeñito que tenía un pelícano, y ellos dijeron: eso no es cristiano, lo dejamos. Si van a Jerusalén al cenáculo, que les digo, actualmente tiene pues la arquitectura de una mezquita, y ahora es de los judíos, y ahí no se puede celebrar misa. Es irónico que en el lugar donde se celebró la última cena solamente se han celebrado 3 misas. Bueno, en la época moderna, ¿verdad? Antiguamente, pues cuando era cristiano, evidentemente se celebraban más, pero en la época moderna solo se han celebrado 3 misas. Juan Pablo, Benedicto y Francisco han sido los únicos que se les ha permitido celebrar la misa allí en el cenáculo, porque como ahora es de Israel, del gobierno, pues no se permite ningún culto cristiano adentro. Pero bueno, entrando en esto, ustedes van a ver en la esquina, entrando por la puertita, ven toda la sala, que es pequeña. En la esquina derecha hay como una cúpula de estas clásicas musulmanas, en donde seguramente ahí no ponían el Corán porque está acá en medio, pero bueno, una de estas columnas, y uno de los capiteles es el pelícano, que ha resistido el tiempo y que ha permanecido como el testigo de que allí era un lugar de culto cristiano, que nos da la seguridad de poder decir: aquí en el siglo III, IV, los cristianos decían que era el lugar del cenáculo. Y allí se ve un testigo silencioso que pasa desapercibido, que todos toman fotos por donde quiera y nadie le hace caso a eso. Pero bueno, yo ya les estoy diciendo, cuando vuelvan a ir, ya que se acabe la guerra, esperemos, allí se encuentra este testigo del cenáculo. Bueno, ya me fui muy lejos a lo que estábamos reflexionando. Pero bueno, esto por la dispersión, ¿sí? Los discípulos que tienen que dispersarse no por miedo, sino por preservar la vida, pero que siguen valientes predicando el Evangelio de Cristo. Y entonces Felipe baja a la ciudad de Samaria. Es interesante el verbo que Lucas utiliza para referirse a este caminar de Felipe, porque bien podría haberse referido como que Felipe se dirige, Felipe va, Felipe camina hacia Samaria, pero decide decir que baja en esta pedagogía de Dios, que obviamente la gracia es la primera y es lo más importante, pero que la gracia finalmente baja hacia lo más recóndito y terrible del ser humano para transformarlo. La gracia no se queda en ese estado supremo, sino que desciende, baja. El famoso anonadamiento del que hablará después también San Pablo, que más bien Lucas se lo aprendió a San Pablo. Recordemos que Lucas es discípulo de San Pablo
y más bien este bajar es parte de la teología paulina que Lucas le aprendió a Pablo. Por eso dice bajó, fue hacia Samaria y allí se dirigió. Es la pedagogía divina que se encarna finalmente, el evangelio que hace posible que llegue a cualquier ser humano. Y luego dice que les predicaba a Cristo. El anuncio principal, no les está platicando su vida, no les está platicando otra cosa más que el querigma, Cristo. Seguramente les predica la muerte y la resurrección de Jesús y después su ministerio público. Ese es el mensaje central del evangelio. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué haría Jesús? Esa es la predicación. En mi vida, en la vida de nosotros, la predicación es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante el problema del aborto? ¿Qué haría Jesús ante el problema de tantos problemas que hay? ¿Qué haría Jesús ante los problemas de la comunidad parroquial de San Juan Bautista en Cadereyta? Esa es la predicación del evangelio. No es lo que yo pienso, no es lo que cree otro, es Jesús, el evangelio, Cristo. Y la gente escuchaba con atención, porque como les decía, veían en Felipe que hacía signos y prodigios. No solo oían, sino que también veían. No solo la vida de Felipe, sino la acción de la palabra de Dios. Por eso qué bonito cuando un hermano delante de la comunidad da un testimonio de conversión, porque eso es escuchar y ver cómo la palabra de Dios transforma. Hoy, en el 2025, de la misma manera que en el siglo I, 21 siglos después, y la palabra de Dios sigue realizando su acción transformadora. No se detiene, no mengua, al contrario, crece. Hubo una gran alegría porque evidentemente el evangelio trae alegría, porque el evangelio es la plenitud del ser humano, es lo que le da plenitud a nuestra vida. Cuando los apóstoles se enteran, entonces envían a los apóstoles y vean cómo la alegría del evangelio crece, como les decía hace un momento, en Felipe, en los samaritanos, en los apóstoles, en toda Jerusalén y finalmente en todo el mundo, tanto que gracias a eso nos ha llegado a nosotros, tan lejanos y tan cercanos. Bajaron, también los apóstoles bajan, Pedro y Juan bajan a Samaria, también ellos, es este espíritu que baja. De hecho nosotros decimos, ven Espíritu Santo, baja. La gracia de Dios que está en su supremacía, pero que no se queda allí, sino que viene a nosotros, porque nosotros no podemos subir. Por eso Jesús, la palabra de Dios, tuvo que bajar y hacerse carne, hacerse ser humano, para que esa gracia que era imposible de alcanzar por nosotros pudiese ser accesible. Y como dice uno de los prefacios dominicales, y así, Padre, al amar a Cristo, nos amarás a nosotros, al amar en Él lo que nosotros también tenemos. La gracia que se hace accesible para poder estar en Dios. Y finalmente, reciben el Espíritu Santo. Esa es la alegría del discípulo, la alegría del evangelio que se transmite, la esperanza de saber que el evangelio no está encapsulado, que el evangelio no pertenece a unos privilegiados, sino que el evangelio es accesible a todos. El evangelio llega a todos, se instaura en todos y fructifica en todos. Sí, unos al 30,
otros al 60 y otros al 100. Pero finalmente en todos, a menos que nuestra tierra no sea adecuada para recibir la palabra de Dios. Entonces sí, vendrán las aves, vendrán los espinos, vendrá el sol y desaparecerán la semilla, porque no pudimos preparar nuestra tierra. Pero finalmente la semilla se otorga a todos para que demos frutos y esos frutos sean abundantes. Entonces aquí les propongo, ya solo para que se lleven a sus casas, porque ya estoy en el tiempo, como preguntas de reflexión, como preguntas de nuestra tarea evangelizadora como discípulos. ¿Qué tenemos que hacer para bajar a las nuevas Samarias? Acuérdense que al principio hablábamos de los nuevos samaritanos. ¿Qué hay que hacer para bajar a ellos? Para llevar esta gracia de Dios que ya tenemos en nosotros y llevárselos también a ellos, para que ellos también se alimenten de ello. ¿Y cuáles son estas nuevas Samarias a las que hay que bajar, hay que ir? ¿Cuáles son las acciones concretas que realizamos en pro de la comunidad a la que acompañamos con nuestras palabras, como discípulos del Señor? Padre, es que yo apenas estoy aprendiendo de la palabra de Dios, pero ya eres un discípulo que está aprendiendo. Tus nuevas Samarias es tu familia, tu trabajo, tu cuadra. No hay que buscarlas, están muy cerquitas de nosotros las nuevas Samarias a las cuales hay que ir. Solo hace falta abrir los ojos y verlas. Allí están. No importa el estilo de vida que llevemos, no importa el nivel de preparación que tengamos, siempre hay nuevas Samarias delante de nosotros. ¿Cuáles son esas alegrías que brotan? Recuerda cómo te quedas tan lleno, tan pleno cuando haces una acción evangelizadora, cuando haces una acción de predicación del Evangelio. Porque les digo, finalmente nosotros terminamos siendo más bendecidos que a quienes repartimos. Y llegan las personas y nos dicen: ay, gracias por lo que nos dijiste, por lo que nos compartiste, por X cosa. Pero uno es el que se queda más enriquecido, a veces con sabor a miel y a veces con sabor amargo, porque también la palabra de Dios nos cuestiona, nos confronta, pero finalmente eso también nos hace enriquecernos. Pues bien, esta ha sido entonces nuestra reflexión. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ya para terminar entonces, vamos a pasar al último punto de este método que estamos llevando, el ver, juzgar y actuar. Y pues ahora vamos a llevarnos esta actuación. ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a actuar como recipientes que contienen agua, que dan esa agua a otros vasos vacíos o medio llenos, para que esta agua que está en nosotros permee nuevos vasos. Esta agua que se desborda de nuestra alma, porque no podemos contenerla. El famoso Quejaritomene de María, que le dice la llena de gracia. Sí es llena, pero no es llena. El participio Quejaritomene hace referencia a un lleno desbordante, porque cuando decimos la llena de gracia, nos imaginamos a un vaso lleno, pero a eso no se refería el ángel Gabriel cuando le dijo la llena de gracia. Se refiere a un vaso lleno que se está desparramando de agua, o sea que el agua se está desbordando del vaso. Ese es el llena de gracia que le dice el ángel a María. Es no un lleno de lleno, sino un lleno que se está desbordando, porque no lo contiene, porque nada ni nadie, ni la Virgen,
puede contener la gracia de Dios. Se desborda. Y esa gracia que se desborda en nosotros, tenemos que compartirla. Estaba pensando en una anécdota, pero luego dije, ay, no se las voy a contar porque lo van a decir, ay, el padre qué presumido. Pero bueno, se las voy a platicar. A mí me asombra, desde seminarista siempre me ha asombrado, pero ahora me asombra también, me sigue asombrando, que cuando yo voy vestido de civil, digámoslo, sin camisa clerical, sin nada que me distinga como sacerdote, la gente se acerque y me pregunte que si soy sacerdote, o literalmente se acerque y me diga, usted es padre, ¿verdad? Oiga, tengo esta cuestión, en la calle o en cualquier parte. Porque debe ser la gracia que se debe estar desbordando. Que nos digan a nosotros, mira, él es un cristiano, es un verdadero católico. Porque la gracia se desborda de nuestra alma, no podemos contenerla, finalmente está desbordándose. Entonces, ese que sea nuestro actuar y que en eso esté fundada nuestra esperanza, en compartir la gracia de Cristo con los demás, el evangelio del Señor. Y ahora sí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Me pasé unos minutitos, pero bueno, espero que esta reflexión nos haya servido sobre todo para pues vivir esta esperanza en nuestra vida como discípulos, una esperanza en la que compartimos esta experiencia del evangelio que tenemos en nuestra vida. Porque como les decía hace un momento, el evangelio ya no es para privilegiados. Nosotros sí hemos sido privilegiados porque hemos recibido el evangelio, pero que también lo compartamos a los demás, que los demás también se sientan privilegiados de tener en su vida el evangelio de Cristo. Porque parece que no, pero de verdad, en el siglo XXI y con toda la tecnología que tenemos, hay muchas personas que aún desconocen a Cristo y sus escrituras. Increíblemente. Y no hablo de países musulmanes o a lo mejor africanos en donde el evangelio no está tan difundido. Aquí en México, en un país evidentemente cristiano, hay gente que aún desconoce a Cristo y a sus escrituras. Que nosotros seamos la luz que enciende otra luz. Esa parte del pregón que me encanta cuando dice el pregón pascual, y tu luz no mengua y no disminuye, aunque se distribuyen todas las luces de este templo, tu luz sigue siendo grande. Así es el evangelio de Cristo, que se distribuye pero no mengua, sigue iluminando, sigue siendo fuerte. Distribuyamos la palabra de Dios a todos y que en eso esté forjada y fundamentada nuestra esperanza, en el deseo total de que todo se instaure en Cristo y que todo sea de Cristo. Muy bien, ahora sí, ya vamos a terminar con la oración conclusiva. Los invito a que nos pongamos en pie y como lo hicimos con la oración inicial, la digamos todos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Cristo. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte.
danos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muchas gracias por su atención. Y si Dios quiere, pues nos vemos mañana para continuar ahora con, les voy a adelantar para que digan, va a ser la esperanza en Jesús. Vamos ahora a ver la esperanza en nuestro Señor. ¿Sí? Entonces los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención.